Es el momento de nuestro ratito de tertulia geopolítica, bueno, y también veremos algún aspecto económico con José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como decimos, vamos a hablar de la cumbre de la ONU en Sevilla. Por cierto, sí, la presencia de Donald Trump viniendo de una semana que estuvo marcada, y además lo comentábamos también en este ratito de tertulia, por esa cumbre en La Haya de la OTAN, en la que había un compromiso de gasto en defensa del 5% del PIB, y parece que esto a Guterres no le ha terminado de encajar, no tanto porque no vea una necesidad de aumentar el gasto en defensa, pero sí parece ser que dice que ese aumento del gasto iría en detrimento, por ejemplo, de un gasto pues enfocado al desarrollo económico o también enfocado a la ayuda humanitaria. Bien, esta ha sido una de las críticas que se le han hecho, y Rusia también ha hecho una crítica a ese 5% porque ha dicho que esto va a suponer el colapso de la OTAN. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias, Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos este rato. Bueno, también hablaremos de esa guerra encendida entre Donald Trump y el ayatolá Ali Khamenei, que ahora ya pues está extendiendo mucho más allá de hacia dónde debemos situar ahora mismo el principio del fin de la guerra de Gaza, aunque no nos queremos aventurar, pero es verdad que Trump está aumentando la presión para conseguirlo, y a ver si nos da tiempo también a echarle un vistazo al plan fiscal de Trump, del que por cierto no tenemos novedades porque acabamos de hacer un repaso y por el momento no sabemos nada, no sabemos si va a haber o no va a haber acuerdo. Pero bueno, empezando con esta cumbre de la ONU en Sevilla, la verdad es que está resultando bastante anodina. Si uno no busca directamente información, prácticamente ni aparece en los medios internacionales, así que parece que no se le está dando demasiada importancia. Sin embargo, bueno, pues se ha hecho otra vez mención al objetivo de gasto que se acordaba la semana pasada por parte de la OTAN, José Manuel, y un pequeño tirón de orejas por parte del secretario general de las Naciones Unidas de que esto no debería ir, como decíamos al principio, en detrimento de esa ayuda humanitaria, ¿no? Aún así, una cumbre sin Donald Trump parece que no es ya una cumbre, porque si Estados Unidos aparece como gran ausente, casi que se habla más de esto que de la cumbre en sí. Bueno, a mí me parece que la Cumbre Internacional para el Desarrollo, para la financiación del desarrollo, es una gran oportunidad en un mundo que está en llamas y que está en crisis. A veces no le damos la importancia que tiene a la financiación de los proyectos de desarrollo, fundamentalmente para los países que están en vías de desarrollo, los países más pobres. Que se reúnan nada menos y nada más que casi 60 jefes de gobierno y jefes de Estado con representaciones, con delegaciones de 150 países, no me parece un tema menor. Que esté la ONU, el secretario general de la ONU, no me parece un tema menor. Y que además constatemos que ese esfuerzo para el desarrollo que se había planteado como objetivo, el objetivo del 0,7% del Producto Interior Bruto para la ayuda al desarrollo, pues que ahora mismo los países de la OCDE solamente gastan el 0,33%, es decir, menos de la mitad, pues debe ser una reflexión fundamental para que todos la valoremos, porque al final, si queremos un orden global con reglas, si queremos que los países pobres no sigan sufriendo el cambio climático, la pobreza, la miseria, si queremos evitar los procesos migratorios, es fundamental financiar el desarrollo. Por eso me parece que el compromiso de Sevilla puede ser un buen elemento positivo para un mundo más justo, para un mundo sostenible. Y es verdad que ya constatamos que Trump va a estar en contra de un mundo con reglas y que por tanto no ha venido aquí a esta cumbre porque él está en otras cosas. Él está para que le compren armas, para que le compren petróleo, para que sacar negocios, y a pesar de todo eso, a pesar de sus chantajes,
pues la economía estadounidense puede entrar el próximo mes en recesión. O sea que la verdad que a mí me parece que nadie está saliendo vencedor y beneficiado ni de la guerra arancelaria ni de una política que nos lleva a un mundo sin reglas. Bueno, y de hecho, como bien apuntabas, ahora este verano, fecha clave, Estados Unidos tendrá que decidir si aumenta el techo de deuda o si incurre en un riesgo de impago, mientras el plan fiscal se negocia, que sabemos que puede añadir otros tantos billones de dólares a una deuda ya de por sí insostenible. Como bien decías, José Manuel, una oportunidad para financiar proyectos para aquellos países en desarrollo, para evitar que se propague la pobreza, para evitar la miseria, para evitar también los flujos migratorios de aquellos que no tienen oportunidades en su propio hogar. Claro, lo que nos preocupa no es el fondo, porque el fondo de la cuestión es loable y es deseable. Lo que nos preocupa es que no se esté teniendo en cuenta este tipo de cumbre, o que pueda pasar como una cumbre más olvidada por el hecho de que no se está poniendo el foco internacional, sea por los motivos que sea. Quizás también hay una sensación de que va a haber más palabras que actos, no lo sé. Si a lo mejor es la crítica que más peso puede tener en este caso. Miguel, ¿cuáles son las expectativas que debemos manejar de una cumbre en la que, pues José Manuel muy acertadamente decía cuáles son los puntos más relevantes, pero claro, una cosa es ser conscientes de esos puntos y otra cosa es que luego haya un compromiso real o que efectivamente que se avance de cara a los, no solo objetivos, sino de cara a los plazos que se van imponiendo. Sí, claro, es que vivimos en unos momentos muy convulsos, momentos en los que evidentemente el foco no está en estos temas. Por supuesto que yo comparto las apreciaciones de José Manuel en el sentido de que efectivamente pues hay que ayudar a los países en desarrollo, hay que intentar pues que esos propios países tengan pues una forma de vida mejor, que así evites los procesos migratorios. Queda todo bastante bien, es un poco como lo del cambio climático, pues creo que todos estamos de acuerdo, que hay que intentar evitar que haya menos dióxido de carbono en el ambiente, menos producción, menos plástico, si todos estamos de acuerdo, pero es que tenemos un señor en Estados Unidos que ha cambiado un poco las reglas del juego y que si necesitas ayuda dice que vale que le firmes un contrato y que le vendas la mitad de tus minerales de por vida. Entonces, claro, en un mundo en el que parece que se va hacia objetivos básicamente mercantiles, pues el tema de las ayudas es complicado. Trump, de hecho, no está porque la verdad es que no le importa nada este tipo de cosas, ¿no? Es cierto que el déficit de Estados Unidos es muy fuerte, que tiene muchos problemas económicos. En general, el mundo está emitiendo muchísima deuda pública y, pues lógicamente, en este tipo de cumbres lo que se hace es pedirle a los países que den dinero. Pues evidentemente dar dinero implica aumentar más el déficit y la deuda pública. Por tanto, los objetivos loables, ojalá el mundo pudiera ser así, ojalá pudiéramos mejorar todo ese tipo de cosas, pero ahora mismo las guerras cruentas y económicas que hay, yo creo que tienen el foco puesto en otro sitio y desgraciadamente creo que igual que pasó con la cumbre de París con el cambio climático, que luego Trump pasa de ellas olímpicamente, y yo creo que China también, pues me imagino que con esta cumbre pues habrá unos papeles al final en que se hagan unas actas muy bonitas, pero que probablemente la efectividad va a ser muy pequeña. Claro, esta es la sensación que tenemos de trasfondo. Por desgracia es triste que ya al arrancar la cumbre exista, ¿no? Esta sensación. Ojalá nos equivoquemos y ojalá haya un compromiso más férreo y no solo se hable de objetivos sino de acciones concretas, porque una cosa es el objetivo que se tiene y otra es realmente concretar acciones, plazos, modos de operar reales para llegar a esos objetivos, porque si no se establecen unas líneas claras y realistas, pues el objetivo se queda en eso, casi más en un deseo o en una promesa. Guterres hablaba, ¿no?, del miedo de que
el objetivo de gasto fijado la semana pasada en la OTAN vaya en detrimento pues no solo del desarrollo económico de las potencias mundiales, sino también de todos esos proyectos para países en desarrollo, de la ayuda humanitaria. Claro, aquí todavía tenemos muchas dudas de cómo muchos países van a conseguir llegar a ese objetivo, que sí, que es un 3,5% un 3,5% del PIB en lo que sería la defensa pura y dura, y luego el otro 1,5% va a unas cuestiones más de infraestructura de seguridad, ciberseguridad, pero aún así las cuentas no salen en muchos países, y es cierto que España una vez firmó la declaración, dijo, bueno, nosotros no sé si lo vamos a cumplir, y Pedro Sánchez se llevó críticas por ello, pero hay que decir, y no lo digo en defensa de España, pero es que hay que decir que no somos los únicos el único país que tiene dudas sobre la viabilidad de llegar a este objetivo. Eslovaquia, por ejemplo, a lo mejor de una forma más discreta, porque no le llovieron las críticas, pero hay que decir que hay muchos países dentro de la OTAN que ahora mismo no saben muy bien de qué partidas van a tener que recortar en sus presupuestos o qué tipo de esfuerzos, sacrificios van a tener que hacer. Y esto es lo importante. Si realmente ese objetivo es o no es realista. Y en medio de esto, la crítica de Rusia. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, dice que este aumento del gasto en defensa va a ser el fin de la OTAN, que va a suponer el colapso de la alianza. José Manuel, ¿crees realmente que vamos a ser incapaces de llegar a este objetivo o que en un intento por llegar a él realmente vamos a colapsar? Es que es un delirio, es un disparate. Es decir, en el 2029 yo haría una apuesta de que ninguno de los países que han firmado ese acuerdo van a cumplir ese 5% de gasto en defensa, porque es absolutamente arbitraria, es una cifra absolutamente discrecional que no la cumple nadie. El único país que está más cerca de cumplirla es Polonia, que tiene una situación por su cercanía a Rusia que les obliga a gastar más en defensa, y que el único objetivo de Trump con este planteamiento es, miren, ustedes tienen que comprar armas a nuestras empresas. Nos va mal, la economía no nos va bien, y nosotros ahora lo que queremos es que ustedes nos compren el armamento a nosotros para intentar forrarse con el sufrimiento de esos países que para gastarse un 5% del PIB en defensa tendrían que recortar la sanidad, tendrían que recortar las pensiones, tendrían que recortar los servicios sociales, la educación y el estado de bienestar en su conjunto. Ningún país va a poder hacer eso. Lo que pasa es que está logrando un objetivo, que es militarizar las relaciones diplomáticas y entender que aquí, si no nos gastamos el 5% en defensa, poco menos que nos hundimos en la miseria. Y es al contrario, nos vamos a hundir en la miseria y efectivamente colapsaríamos si nos gastásemos el 5% fuese a gasto militar. La prueba es, de lo que estoy diciendo, que Estados Unidos, consejos vendo que para mí no tengo, Estados Unidos no gasta el 5% en defensa, gasta el 3,2%. Rusia tampoco gasta el 5% en defensa. Es un disparate, y a mí me parece bien que ante ese disparate haya algunos que se hayan salido, algunos países, especialmente España, de esa hipocresía de firmar una declaración sabiendo que nadie la va a cumplir. Porque en el fondo lo que están pensando muchos países es en el 9 de julio, en la fecha máxima que ha planteado Trump por los aranceles. Entonces dicen, bueno, le vamos a dar la razón como a los locos y vamos a intentar negociar algo similar a lo que se ha acordado con el Reino Unido. Pero aún así, aunque nos intente amedrentar, chantajear y logre un acuerdo que para mí me parece lesivo para la Unión Europea, aún así la economía estadounidense no va a despertar. La economía estadounidense tiene un problema muy serio que no se resuelve con la guerra arancelaria. Al contrario, la guerra arancelaria lo que va es a provocar más problemas para Estados Unidos y para el resto del mundo.
Y esto del 5% de defensa es que se ha puesto el 5 como se podía haber puesto el 7 o el 14. Es un disparate, un delirio que no tiene ningún sustento técnico y que además nos llevaría a una auténtica catástrofe humanitaria y social, especialmente en Europa, porque habría que recortar totalmente el estado de bienestar. Que no decimos que no sea importante, ojo, invertir más en defensa. El problema es si el objetivo es realista o no, teniendo en cuenta, pues efectivamente, cómo van a sufrir otras partidas. Debería ser un objetivo quizás algo más bajo para empezar. ¿Qué ocurre? Que es verdad que también en Europa estamos muy atrasados en esta cuestión y claro, pues quienes ven el peligro más cerca o quienes consideran que tienen un peligro mucho más cerca, pues ponías perfectamente, José Manuel, el ejemplo de Polonia, pues son quienes efectivamente pues por necesidad han ido aumentando ese músculo. Los países que no le ven las orejas al lobo pues han decidido repartir en otras partidas. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y enseguida volvemos. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias. Creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. En Doña Carmela se viene a comer bien y a quedarse un rato más. Cocina tradicional con un toque justo de modernidad, amplia terraza y espacios para disfrutar de desayunos, comidas, cenas y copas. Te esperamos en Paseo de la Castellana 143. Reserva ya en donacarmela.es. Carácter, sabor y buen gusto. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Actualidad geopolítica en Visión Global. Estamos en nuestro espacio de tertulia, actualidad geopolítica, y estábamos comentando, justo José Manuel Corrales comentaba pues ese objetivo del 5% de gasto en defensa acordado la semana pasada por parte de la OTAN en la cumbre de La Haya, y decía, bueno, el objetivo es un delirio, ¿no? No estamos diciendo que no haya que gastar más en defensa, el problema es el objetivo que se pone y la viabilidad. Por cierto, Miguel, bueno, es que la primera revisión es en 2029, cuando ni siquiera Donald Trump será ya presidente, no sabemos quién estará en la administración estadounidense, pero es verdad que la fecha para la primera revisión está casi cogida, que pues casi parece que a propósito. Sí, claro, vamos a ver. Es que yo creo que siempre he dicho que significarse cuando no lo necesitas es de necios. Yo creo que aquí nuestro presidente ha cometido una necedad, porque evidentemente la mayor parte de los países europeos no van a cumplir esto porque no pueden, sencillamente. Entonces, el que él saliera y significándose pues para que se enfadara Trump con él, pues yo creo que ha sido una tontería. Efectivamente, 2029 está muy lejos. Trump, de todas las actuales
existe en aquella época. Así que yo lo que creo es que desde luego hay que seguir adelante con los planes que consideremos oportunos, pero no tenemos por qué enfrentarnos a un señor que encima nos tiene amenazados con los aranceles y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Para decir que te amenaza con el doble todavía. Entonces yo creo que ahí Pedro Sánchez ha cometido un error claro de estrategia y no tenía que haberlo hecho. En cuanto a ¿hace falta un 5%? Pues yo sinceramente creo que no. Yo creo que eso del 5% efectivamente se le ha ocurrido a este hombre para decir que, bueno, pues así consigo vender más armas y tal, ¿no? Porque evidentemente a lo mejor el 1,5 que nosotros gastamos pues es muy poco, pero el 5 pues es mucho, ¿no? Y yo creo que había que hacerse una pregunta genérica, es decir, ¿por qué necesitamos el 5% en defensa? Es decir, estamos entonces esperando que se nos ataque. ¿Quién es el único que pretendemos o consideramos que nos puede atacar? Pues sería pues Rusia, ¿no? Por los demás países, la verdad es que no tenemos por qué. De hecho, la defensa no debería ni existir si todos los países dijeran, mira, renunciamos a cualquier tipo de beligerancia y se acabó el tema, ¿no? Entonces, realmente, este tema es porque que viene el lobo, y el lobo en este caso es el lobo ruso, ¿no? Yo, sinceramente, creo que Rusia es una economía que bastante más débil de lo que se cree. Para que os hagamos una idea, el PIB ruso es de 1,8 billones contra 2,1 que tiene Italia, o sea, es un 15% menos que Italia. Es decir, no es un país en el que pueda, digamos, hacer, sí, que tiene armas nucleares, como siempre decimos, ¿no? Pero bueno, la pregunta es ¿por qué Rusia querría invadir Europa? Que es un poco lo que se plantea, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer esas preguntas antes. Y luego, en segundo lugar, si Europa todos los países europeos tienen miedo de que esto pueda ocurrir, lo que no me parece muy razonable es que cada uno vaya por libre. Yo lo que creo es que si Europa, la OTAN tiene, pues evidentemente, un gran país que es Estados Unidos, que aporta muchísimo, y luego hay otros países de otros continentes, ¿no? Pero básicamente nosotros podríamos aprovechar sinergias y hacer un ejército europeo que probablemente nos costaría mucho menos y, bueno, pues ver qué tecnología tenemos que desarrollar, porque a lo mejor en Europa, pues, que sé, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en no sé qué países, pues también tenemos nuestras propias tecnologías y eso daría empleo a europeos y no a los americanos. Bueno, yo creo que habría que darle muchas vueltas a este tema, ¿no? Pero desde luego el planteamiento de vamos a afirmar que llega aquí el señor Trump, yo creo que eso bueno, pues se ha hecho porque se ha hecho y porque están en la situación en la que están, pero no procede. Yo creo que Europa debería hacer una especie de libro blanco sobre el tema de defensa, analizar los pros, los contras, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y todo ese tipo de cosas y bueno, pues a partir de ahí pues ver en qué medida tenemos que gastar. No sé si será el 2, el 3, el 4 o lo que toque, pero yo creo que se debería hacer con una cierta personalidad europea y no hacer lo que dice un señor que está en Estados Unidos. Bueno, has tocado un asunto importante, Miguel, que es el del ejército europeo. El problema es que también pues se ha hablado de ello, pero si nos cuesta ir al unísono con una única voz, pues la verdad es que es un tema complejo que debería ponerse seriamente en la mesa, pero que por el momento pues no se está avanzando en esos términos. Y es una pena porque evidentemente deberíamos empezar a hacer un replanteamiento para la subsistencia del bloque en sí, además, como bloque comunitario. Mientras tanto, Israel, Irán, la cuestión parece que una vez finalizaba la cumbre de la OTAN en La Haya quedaba resuelta, pero estamos viendo todavía tensiones, resuelto el último conflicto, o al menos el más reciente, no resuelta la enemistad, ni tampoco queremos decir que no puede haber todavía una tensión adicional a lo largo de las próximas semanas. Ojalá no fuera así, pero no podemos dar por resuelto algo que desconocemos. Pero sí es cierto que estamos viendo una tensión cada vez más palpable entre Irán y Estados Unidos. Hay que decir que la semana pasada nos llamaba la atención que Irán decía que había tenido una victoria sobre Israel decía que había resultado victoriosa sobre Irán. Esto no le gustó mucho a Donald Trump en lo que respecta a la victoria de Irán sobre Israel, que fue lo que dijo el ayatolá Ali Jamenei, y él dijo: ojo, que yo te he ahorrado una muerte muy fea y tú estás diciendo aquí pues barbaridades, ¿no? Pues esto tampoco ha sentado bien en Irán y ahora pues se ha calificado a Donald Trump como el enemigo de Dios. Yo no sé si esto consideráis que puede llevar a una escalada, ya no tanto entre Irán e Israel, sino entre Irán y Estados Unidos, si hay algún riesgo de que se abra aquí otro frente o si de la retórica un poquito más recrudecida no va a pasar. José Manuel, ¿cuál es tu perspectiva?
Bueno, hay quien piensa que Donald Trump necesita una guerra, no sé con quién, pero necesita una guerra para justificar esa medida inconstitucional que sería prolongar su mandato, ¿no? Yo creo que todas las decisiones que ha tomado Donald Trump son decisiones que van a socavar el Estado de Derecho, que van a debilitar el sistema democrático, que van a demoler el orden global, el mundo con reglas, y que por tanto, pues yo no descartaría que ahora diga de nuevo que Irán es un peligroso enemigo y que tiene que ser atacado y que tiene que ser eliminado el ayatolá Ali Jamenei. Desde luego, a mí el régimen iraní no me gusta, pero introducir más inestabilidad en el mundo, en un país que casi llega a los 100 millones de habitantes, atacándolo sin más y sin alternativas, pues no me parece que sea bueno. No me parece que sea bueno generar una guerra en un contexto regional y no me parece que sea aceptable el que se esté actuando con un verdadero genocidio por parte del ejército israelí y con la complicidad de Estados Unidos en Gaza, ¿no? En donde parece que se pretende eliminar a 2 millones de personas, a 2 millones de palestinos de Gaza. Creo que eso viene a evidenciar que cada vez estamos más en un mundo más peligroso, en un mundo más caliente, como decía hoy Antonio Guterres, y yo en esto quiero ser muy claro. Quizás necesitamos más Antonio Guterres, quizás necesitamos más Naciones Unidas, quizás necesitamos más Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea y mucho menos Trump, porque Trump lo único que nos va a provocar es un mundo más inseguro, un mundo que no afronta el cambio climático y un mundo en una guerra híbrida en donde, insisto, ahora no hablamos mucho de la guerra arancelaria, pero la guerra arancelaria nos puede llevar a un desastre económico global. Bueno, recordemos que el 9 de julio está a la vuelta de la esquina, yo no digo nada, es el miércoles de la semana que viene y todavía no tenemos acuerdo por parte de la Unión Europea con Estados Unidos y bueno, hay decenas y decenas de acuerdos todavía sin firmar. Miguel, brevemente, ¿compartes la visión de José Manuel respecto a una posible rivalidad que vaya a más entre Estados Unidos e Irán, que pudiera conducir de alguna forma a un nuevo enfrentamiento geopolítico? Yo creo que no. Yo creo que Irán, vamos a ver, Ali Jamenei tiene que estar en su papel, tiene que decir que Trump es el diablo, que no sé qué, todo ese tipo de cosas, porque es un régimen, teocrático y tiene que tener una imagen que ha quedado debilitada porque obviamente Trump sí que le ha hecho daño en su programa nuclear. Entonces, yo creo que es hablar, pero bueno, ya han dejado de lanzarse misiles, han dejado de tirarse bombas y yo creo que ahora estarán hablando un poquito durante un tiempo y estas cosas, pero yo creo que no va a ir a más. Evidentemente Netanyahu querría que el régimen de Jamenei pues desapareciera como tal, igual que Jamenei querría que los judíos también desaparecieran, ¿no? Pero eso evidentemente no son brindis al sol, ¿no? El tema de Gaza, por acabar, pues mira, el tema de Gaza está destruida. O sea, yo realmente no sé qué se va a poder hacer ahí porque lo del resort pues suena un poco a cachondeo, ¿no? Pero también es cierto que si Irán, que es un país muy rico, que tiene muchísimo petróleo, etcétera, que son 100 millones de personas, pues si tanto quiera a los palestinos, podría coger esos 2 millones y llevarlos a su territorio y ya está. Y de darles de comer, de darles trabajo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que es muy fácil estar todo el día criticando, pero luego, ¿qué ayuda está dando Irán a Palestina, a los palestinos en Gaza? Ninguna. Entonces, es decir, que aquí la gente habla mucho, pero luego a la hora de ser práctico, que es lo que debería que ser en estos casos, pues la verdad es que no hacen prácticamente nada.
Pues nos quedamos con esa conclusión y con este análisis. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado este ratito de tertulia. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, me ha encantado. Buenas noches. Hasta luego.